ahora Marta nos va a ampliar y Sebastián. Y Ramón me sugirió eso, por eso, bueno, el contacto con Sebastián, que lo teníamos a través del Facebook hace ya algunos años, y cuando lo invité para venir a hablar de sus tío abuelos serían, ¿no? Sí, correcto. Tíos abuelos, me dijo, pero la que más sabe de eso es mamá, que es sobrina de los Moreira. Entonces, vamos a empezar por... No, vamos a hacer una cosa, vamos a empezar por música, ¿eh? Bueno. Ellos me trajeron un disco, un trabajo de la Junta de Galicia, ¿no? Un trabajo de la Junta de Galicia, lo conozco porque tengo el de Manuel Dopazo, Claro. que es el mismo estilo, pero es la primera vez que tengo en mis manos el de los hermanos Moreira. A ver si los alcanzamos a ver ahí. Sí, ahí salen fantásticos. Y ellos han traído el disco, entonces hasta tanto venga Ramón y tengamos música en vivo, vamos a ir escuchando algo de música y la foto que ilustra el reverso del disco compacto es una foto en el programa Recordando a Galicia. Por allí vemos a una muy jovencita Maruja Boga, Alfredo Aróstegui, personalidades de la cultura gallega de esa época, y los hermanos Moreira con sus acordeones. Entonces, como Maruja ha sido la periodista más extraordinaria en la difusión de la cultura gallega en la Argentina, también me parece a mí importante una vez más rendirle un tributo. Lo hacemos muchas veces con la inolvidable Marujita. Yo alguna vez comenté que los gallegos en aquella época era una misión permanente los días sábados de escuchar el programa de Maruja y don Alfredo Aróstegui. Pero no decían Maruja Boga, decían Marujita. Vamos a escuchar a Marujita. Así que recordando con mucho cariño a Marujita y a los hermanos Moreira, vamos a ir con un tema que justamente le dedican al programa de Maruja y Alfredo Aróstegui, recordando a Galicia.
Bueno, escuchamos este primer tema del disco de los hermanos Moreira y como decía, vamos a comenzar por Marta, que era sobrina, es sobrina de los hermanos Moreira, y que nos cuente un poquito, Marta. Ellos eran de Coruña, de Ellos eran Costa de da Morta, es ahí donde Ponte Seso era el, digamos, pertenece a Costa da Morte, claro, o está pertenece muy a pegadito. Coruña, sí, sí, sí. Están allí cerquita de Malpica, de Bergantiño. La Ría de Corme y Lalle. En realidad eran de Telia. Telia, Dentro de claro, Ponteces. Telia. Telia Parroquia era de Telia. la parroquia. Bueno, que es una teja. Una Telia es una teja. Contanos por favor, Marta, lo que vos has escuchado a lo largo de tu vida. Te criaste, por supuesto, muy cerca de ellos. ¿Cómo fue la venida de esa numerosa familia Moreira? ¿Cómo fue que resolvió y en qué año aproximadamente decidieron venir a cruzar el charco, a emprender esa gran aventura? Acércate Bueno, un poquito más. Eran 7 hermanos, 6 varones y una mujer. El mayor era Manuel, justamente uno de los acordeonistas. Primero vino Benigno, que era uno de los hermanos. Después vino Pedro y Manuel. Y después quedó allá la abuela, que ya había fallecido mi abuelo, quedó viuda con todos sus hijos. Y iba a venir ella con los 3 menores y la nena, la única hija mujer, y lamentablemente cayó de Ponteceso, falleció un tiempito antes de venir. Así que vino mi abuela con mi papá y 2 tíos míos más, Alfredo y Pepe. En y total, bueno, 6 hermanos varones. 6 vinieron. hermanos varones y la abuela. Primero vinieron 3 y después vino. Así que la suerte que estaban todos acá, ¿no? Que eso es lindo porque la morriña es grande, pero estando todos con los hijos y su mamá era importante. Había más familia además. Y ahí empezaron con sus acordeones y bueno, ahí... ¿Los acordeones los trajeron de España o los compraron acá? Eso no lo sé. No lo sabés. No, es eso no lo importante, de todos sé. modos. Ellos hacían otra actividad aparte de la música, o sea, tenían... La profesión de ellos dos, puntualmente, tenían peluquería en México y Solís, en Capital. Ajá. Y ahí era un punto de reunión, parecía un centro de Galicia, porque toda la colectividad iba ahí. Yo me acuerdo que iba con papá, chiquita, y se juntaban todos, iba la abuela, ensayaban en el sótano, bueno, era lindo. Bueno, Tengo lindos recuerdos de eso. ¿Por dónde me voy a meter yo en esta historia? Porque mi padre también era peluquero. Seguramente tuvo la peluquería muchos años después que ellos. Nosotros vinimos en 1958. ¿Los Moreira en qué año? No me acuerdo exactamente la fecha, pero a lo mejor vos te acordás 1924, más. En 1924 vino papá. Y Habla ellos fuerte, vinieron Sebastián, 1924 vino papá, así Claro. que ellos vinieron antes. Ya habían formado acá toda su historia de vida. Pero bueno, nosotros vinimos en el 58 y yo estimo que ya en el 59 mi padre tenía su propia peluquería, y si bien cero música, sí era un lugar de encuentro de gallegos. Los gallegos se buscaban, se necesitaban. Y papá, por ejemplo, era muy buen dibujante y hacía láminas. Recuerdo un año que había un gran festejo de la gente, hay vecinos de Santiago, del Pico Sacro, y yo era chico, pero recuerdo muy bien que hicieron unas especies de faroles y las láminas para cubrir esos faroles las hizo mi padre. Así que lejos de la música, pero sí, como me dijiste, parecía un centro, un centro gallego. ¿Y tu padre a qué se dedicó? No, mi papá era bancario, trabajaba en el centro, en un banco del centro de Buenos Aires,
pero la música siempre lo acompañó en las reuniones. Sebastián era chiquito, lo puede decir. Todas las sobremesas eran con música. Arian Sheira estaba ahí, era el himno de todas las sobremesas en casa, en la casa de ellos. Siempre nos acompañó la música. Cantaban lindo, cantaban bien. Tío Pepe vivía en Bariloche y así todo era un buen dúo que hacían, porque uno era medio barítono, el otro medio para tenor, entonces cantaban muy lindo los dos. Todos los hermanos tenían un feeling musical, todos. Así que no, en ese sentido siempre se dedicaron a la música. Y después... no profesionalmente, pero no como ellos, que ya eran músicos dedicados, ¿no? Y después se cortó ahí, ¿no? En la familia, ¿no? Se cortó. No hubo continuidad. No. Entiendo que en esa época también el tema de la música se los catalogaba como una especie de vagos. Había algo así, y por lo que pude averiguar, como que ellos no querían que los hijos... se ve que la habrán sufrido también, no era todo alegría, en parte. Y no quisieron que sus hijos se dediquen a la música. Concretamente, ¿tuvieron hijos? ¿Cuántos hijos? Sí, bueno, Pedro no tuvo hijos, Manuel sí tuvo 4 hijos, tiene, bueno, ahora sí, no, son primos. 4 primos míos, sí, que bueno, ya mayores que yo, 3 viven y una ya no. Pedro, Carmen, Pedro, Isabel y Clara. Esos son hijos de Manuel, pero ninguno se dedicó a la música. Ninguno siguió con... No. Tuvimos, sí, Benigno, que él no cantaba, sí bailaba muy bien la jota. Él decía que sentía la música y sufría porque no la podía interpretar. Su hijo, que falleció muy joven, lamentablemente, un primo muy querido, falleció, no sé si tendría 30 años, estuvo en la compañía de García, de Zarzuelas. Ajá. Y cantaba, iba de gira, con la compañía de Zarzuelas, lo hemos ido a ver al Teatro Avenida y todo. Él se dedicaba al canto, lamentablemente, bueno, después ya no, y falleció muy joven. El único que, digamos, se inclinó, tenía su otro trabajo, pero cuando se iba de gira se dedicaba a eso. Estamos hablando de ellos dos, porque después los Moreira en realidad fue el primer grupo que, por lo menos acá en la Argentina, que incursionó con el tema de la batería. Y en el tema de la batería estaba Pepe Campos, que sí, un amigo lo conocí ya, muy querido, sí, grande, a Campitos. Y también estuvo el que es el papá de García. De García, que él sí músico, hizo. ¿no? Sí, del Germán baterista García. de Aquelarre. Correcto. García, Rodolfo García, de Almendra. Rodolfo García. Germán en un momento estuvo en el grupo de los hermanos, con los hermanos Moreira, tocando su acordeón también. Sí, Germán era el papá de Germán Rodolfo. Era el papá de Rodolfo García. Sí, es muy conocido su papá, y Rodolfo también, incluso últimamente ha incursionado en el ámbito gubernamental de la cultura, en el gobierno anterior al actual, y un hombre muy vinculado también, Rodolfo, a la cultura gallega, porque se casó con quien sería durante muchos años violinista del grupo de música folk celta de la Fundación Xeito Novo. Así que Rodolfo es muy conocido, es un gran baterista. Sí. Yo me confundí de banda, pero gracias por aclararme que fue de Almendra. Y bueno, todo partiendo de los Moreira, que cuando yo vi por primera vez en el Facebook Hermanos Moreira, dije, uy, qué cosa, ¿no? A ver cómo viene esto. Y supe que había un Sebastián González Moreira por detrás. Nunca nos vimos, nunca hablamos directamente, a través del Facebook algunas veces algo,
pero bueno, ¿cómo se te ocurrió esto? No, esto fue puro motivo emocional al principio y de conocimiento primero, quizás para llegar de alguna forma a la tierra de mi abuelo, de llegar en conocimiento, ¿no? De qué era, porque en aquel entonces no había nada, no se conocía nada de Ponteceso. Yo sabía el nombre Ponteceso y nada más. Bueno, por interés fui metiendo información, fui buscando gente, contactos y a la vez conociendo el tema de la iglesia, de la música. Para ese entonces ayudó muchísimo a que en España, en Ponteceso, Sí, la editorial Ourinhos hizo una especie de CD homenaje y eso ayudó a que o sea, que aparezca un montón de música gracias a Ciro, que es un investigador, El el historiador que se historiador que, ocupó claro, de armar todo, digamos, para formar esto. sí, sí, claro, lo conozco muy bien. Hace poquito que lo vi, pero creo que está un poco alejado de... Lo vi en el concierto de Carlos Núñez hace ah, Ah, sí, sí, unos meses, estuve con él, pero me parece que está, lamentablemente, porque ha hecho una tarea de recopilación realmente muy importante. Bueno, acaba de llegar, veo ahí el Ramón, Ramón que también viene con su acordeón, ¿eh? Es imposible no decirlo en verso, en Ramón y rima. su acordeón. Eh, a ver, lo que a mí me pareció es que yo te cuento, la figura más potente que yo tengo en mi vida, eh, así como faro, de más estaría decir que lo más importante son mis hijas y mis nietos, ¿no? Pero la gran figura, ese faro que yo recuerdo siempre es una abuela mía, mi abuela Victoria, que era la única no gallega, la de Zamora. Y me pareció ahora cuando hablaste de que bueno, de que tu abuelo fue una persona muy importante sí. también para vos. ¿Querés contar un poco, a ver, qué pasó con tu abuelo? Por qué fuiste ahora a Ponteceso imaginariamente, Sí, a la música de los Moreira, que es lo que más trascendencia le dio a la familia? y en realidad eso a veces es medio difícil, qué es lo que te mueve las emociones, por qué te las mueve para un lado o para otro no. Yo lo que sí sé que era muy fácil de querer mi abuelo, se hacía muy fácil de quererlo. Eh, y bueno, todo esto se despertó después de que él desapareciera. O sea, yo desde chiquito quería que él volviera a España. Siempre fue mi motivación era que él volviera a España. ¿No había vuelto? No, nunca pudo volver. En un momento pudo, pero después tuvo problemas de salud y la verdad y nunca pudo volver. Eh, entonces siempre me quedó la espina esa de que quería que volviera a España. Eh, y bueno, y después empecé a querer conocer yo qué era Ponteceso, qué era Coruña, qué Perdón, el era... abuelo no volvió en No, definitiva. no, 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 Nunca no, pudo volver. no. Y bueno, eso me llevó a empezar a conocer, apareció Facebook, que fue una herramienta fundamental en todo esto. Eh, y bueno, fui conociendo gente a través de internet, gente de allá, me fui haciendo amigo por medio de internet. Se dio la suerte de que mi mamá pudo ir con mi papá hace varios años atrás. Hubo gente que se portó sin conocernos, la verdad, de recontra maravilla. Y entonces yo desde ese momento también, además que yo ya estaba motivado como para conocer ese lugar también, pero ya no solamente iba por conocer a la tierra, sino por agradecer a la gente que se portó de 10, a dar un abrazo en persona, porque todo, todo lo cibernético es de una forma, pero La es física. lindo lo físico, ¿no? El contacto físico, el aroma, conocer los lugares, los rincones. Y la verdad que lo pude cumplir el año pasado. Y bueno, y me confirmó y me sobrepasó de manera lo que es Coruña, ¿no? Eh, Ahora vamos a seguir, pero eh, debo aclarar que dijimos Ciro
y es Sirio. Sirio. El Sirio. muchacho que hizo el trabajo es Sirio. Sirio. Sí, Pablo Sirio. Pablo Sirio. Pablo Sirio. A mí no me terminaba de cerrar Ciro, pero Salió no del tenía rockero. otra. Ahora recordé bien que es Pablo Sirio. Sirio. Pablo Sirio. Bueno. Pero a ver, todo eso es, digamos, post-abuelo, ¿no? Sí. ¿El abuelo con quién se había casado? ¿Con una gallega, con una argentina? Argentina, de casualidad, casi nace en el barco. Una platense. Nació en La Plata. Y Hija de gallegos. hija de gallegos. De andaluces. De andaluces. Ah, de andaluces. Mis abuelos por el lado de mi mamá eran andaluces. O sea que hicimos una linda mezcla ahí, andaluces y gallegos, que hay. Imagínate lo que era la mesa de los domingos. Pero decía entonces, eso post Galicia, post abuelo. Y en tu infancia el abuelo, a ver, que te cantaba, te contaba de cómo eran los caminos, porque te habló de Galicia, te enseñaría alguna palabrita gallega o no. Palabra gallega no tanto en verdad, pero sí de lugares hemos hablado, no mucho porque él vino muy chiquito acá, pero de lo poco que trajo en su memoria, el hecho que cuando yo fui allá lo viví tal cual, todas las palabras que él trajo acá yo las viví tal cual, el hecho de que Coruña es parecido, lo más parecido cuando él iba a Bariloche, le hacía recordar mucho los paisajes. Después yo nada, era ir a la casa de mi abuelo y era saludarlos y yo quería ir a ver el acordeón donde lo tenía guardado, era como... Ahora, ¿por qué tu abuelo tenía un acordeón? Porque él también algo tocaba, acompañaba con los hermanos cuando podía, hacía algo en algunas reuniones familiares, él... Que era un acordeón de él, no el de los de los hermanos. No. ¿Dónde están los de los hermanos? Hay uno, no sé si seguirá estando, fue donado por mi tía cuando falleció Pedro a Casa de Galicia. Lo tiene. Creo que vos lo viste. Yo estuve, que le tengo que agradecer también. Quiero aprovechar a María del Carmen Pais, que fui por ella invitado a la Casa de Galicia y bueno, lo tienen ahí en una vitrina como uno de los mejores tesoros. Ahora que me lo dijiste, lo recuerdo. Sí, lo recuerdo. María es una amiga, y no hace mucho, fui invitado a una comida en Casa de Galicia y ella me hizo ver el acordeón. Sí. Lo tienen ahí muy bien guardado. De Pedro. Y el otro, bueno, no sé, tendría que preguntarle a mis primos, puede ser que lo deben tenga tener familia, ellos seguramente. Puede ser que lo tenga, porque Pedro no tenía hijos. Pedro no. No tenía hijos. Pedro no. Bueno, mientras esperamos a Ramón, que debe estar bajando su equipo, vamos a escuchar un temita más. A ver, elijan ustedes, ¿qué tema te gustaría? Y yo no me acuerdo del número, pero es el de... Bueno, busca sí, que no me acuerdo. Entonces, Marta, mamá andaluza. Mamá argentina. Pero hija de andaluces. Sí. Por eso en casa era muy musical todo. Yo de chiquita con papá cantábamos en gallego. ¿Ella qué familia tenía? ¿Hermanos tenía? Sí, tenía un hermano que falleció joven también. ¿Y había algún guitarrista ahí? No, mi abuelo le gustaba cantar el cantejondo, mi abuelo. Sí, porque era de Granada, así que le gustaba. O sea que por el lado de papá, música, y por el lado de mis abuelos, no mi abuela, pero mi abuelo sí, así que cantaba desde chiquito. Y yo con papá en gallego, una vez me llevaron ahí a un estudio a grabar, era muy chiquita, tenía 5 años, y bueno, canté con papá en gallego, siempre cantábamos los dos, después ya eso se fue perdiendo. ¿Aparece tu voz en alguna de las pistas que tiene el disco? Aparece una voz de una nena muy chiquita, que esa era yo cuando tenía 5 años. Sebastián se debe acordar. Pero el tema 3 es la... No. Le estaba diciendo cuál era pero quiere escuchar la música. cuando... No me acuerdo cuál es el...
Bueno, Miñanay, sí. Miñanay. Buscalo con calma. Vamos ahora con qué tema le pediste. El 23. Que era El 23, que es Aires de Bergantiños. Aires de Bergantiño. Bueno, que ese yo lo tengo, no de este disco, pero lo tengo y alguna vez lo hemos irradiado acá. Así que bueno, vamos con Aires de Bergantiños, Hermanos Moreira. Los que de pronto me vuelven niño, estoy de nuevo junto al abuelo, en la casona donde nací. Por estos aires de Bergantiño, quiero a Galicia con más cariño, pues me recuerda la vieja aldea, de la que nunca debí partir. Los que de pronto me vuelven niño, estoy de nuevo junto al abuelo, en la casona donde nací. Por estos aires de Bergantiño, quiero a Galicia con más cariño, pues me recuerdan la vieja aldea, de la que nunca debí partir. Por estos aires de Bergantiño, quiero a Galicia con más cariño, pues me recuerda la vieja aldea, de la que nunca debí partir. Muy bien, bueno, seguimos. A ver, ahora sí, pero qué maravilla. Ya lo tenemos por ahí, vamos a ver. Me dice Marcelo que YouTube está con un problema de transmisión directa, así que es probable que no nos estén pudiendo ver, sí escuchar, pero no pudiendo ver a través de YouTube. Pero digo, ya está Ramón Fernández junto a su Plomo, que es su hermano. Plomo no es porque sea pesado, Plomo es son los que llevan los instrumentos generalmente de las orquestas, las bandas, se les dice Plomos. Bueno, son dos amigos, Ramón y el hermano, así que los dejamos que trabajen tranquilitos. Ya luego tendremos música de los hermanos Moreira y otras músicas con el acordeón de Ramón Fernández. Así que bueno, los domingos teníamos gallegos y andaluces, ¿no? Sí. Porque una chica que vino engendrada de España y nació en La Plata, pero es una andaluza, ¿no? Después, con las peculiaridades argentinas. Hoy me escribía una amiga que está en Inglaterra y me decía que el guía de turismo que le tocó hoy es un gallego nacido en Londres. O sea, un hijo de gallegos, y bueno, me lo comentó justamente por eso, que él mismo se define así, un gallego nacido en Londres.
en este caso una andaluza nacida en La Plata, ¿no? Eso es verdad. Coincidentemente, ayer por la noche estuve en La Plata, quiero aprovechar para destacarlo, una fiesta muy linda en el Centro Gallego de La Plata. Yo era la primera vez que concurría a ese centro y había una ayuntanza de cantareiras donde estuvieron el grupo de la casa, los cantarulleiros, estuvo la Sociedad Parroquial de Vedra, de acá de la ciudad de Buenos Aires, y estuvo una representación muy numerosa del Centro Gallego de Montevideo. Así que pasamos una gratísima velada, muy amena, muy divertida, y en el final, con los 3 grupos interpretando temas populares gallegos, debajo del escenario, una hermandad ahí de músicos y todo el mundo bailando. Así que una gran reunión ayer. Felicitaciones y gracias a la gente del Centro Gallego de La Plata. Pero tu mamá nació en La Plata hace muchos años. Sí, falleció mamá también ya. No era un destino tan común La Plata para los españoles. ¿Sabés por qué? No sé, yo sé, creo, mi abuelo trabajaba en Río Santiago, seguramente, a lo mejor se fue tejiendo por familiares. Pero quizás vinieron a Buenos Aires y por trabajo se desplazaron seguramente, rápidamente a La Plata. eso no sé, yo sé que... ¿El abuelo que era? Porque trabajar... No, yo sé que trabajaba ahí, no sé qué hacía. No. Sé que trabajaba ahí, después se vinieron a Capital, se trasladaron a Capital ya cuando mi mamá era grande. Y ahí lo conoció a mi papá. Y Sebastián dice que viajaste a España. Sí, viajé a España con mucha alegría, mucha emoción. Fuiste a Ponteceso. Estuve en Ponteceso. ¿Y a Andalucía, al lugar de...? Estuve también, sí, por suerte recorrí todo eso. Pero para mí la frutilla del postre, digamos, era estar ahí en el lugar de papá. Es más, estuvimos ahí en Ponteceso y tiramos en el puente donde falleció, sería mi tía, que yo no conocí, claro. Hicimos un homenaje tirando una flor al río Anyons y se fue. Fue un momento lindo. Estuvimos en la pila bautismal de todos los Moreiras, le traje unas piedritas a todos los primos como recuerdo. Fue muy lindo. En la casa Dos Vecinos, donde le hicieron el homenaje cuando salió este CD, bueno, me llevaron ahí para conocer el lugar. Fue muy lindo, fue un momento muy, muy lindo. Y que ellos vinieron todos, como dijiste antes, ¿no? Pero primos así de ellos, otra rama de la familia, ¿quedó allá o no? No, yo la verdad muy bien no sé, pero había un primo que papá se escribía, pero ahora ya no. No, por lo menos que nosotros sepamos, no, ya no hay. Son muchos años, ¿no? Ellos ya serían personas que ya no, ninguno de ellos podría vivir. En realidad yo estuve el año pasado y quedó gente amiga, digo amiga, pero ya es familia, que quedaron también averiguando y todo, pero no salió nada. Hay el familiar, apellido Moreira, hay muchos mi Moreira, abuela era pero no eran Barcia, puede ser que a lo mejor podría haber algo lejano, pero no, por ahora. Había un primo hermano que se escribía con papá, pero también falleció. Nosotros tenemos una oyente, tenemos más de una, o me imagino yo, pero tenemos una que se llama María Luisa Moreira. Ajá. Y es vecina de ahí, de la comarca, con lo cual yo deduzco que es un apellido que debe estar un poco ramificado en toda la comarca de Bergantiños, sí, claro, y Corcubión y demás, ¿no? Pero bueno, concretamente de la familia de ustedes... Que sepamos, no. ¿Y qué te sorprendió? ¿Vos fuiste sola, no con Sebastián? Con mi marido, fui con mi marido. Pero no con Sebastián. No, Sebastián fue ahora el año pasado. Él fue después. Después lo vamos a hacer hablar a él. Pero, ¿cuál fue tu impresión de decir estoy donde nació mi padre, no?
Yo recordé todo lo que papá contaba en los bosques de pino, tal cual lo cuenta se me Pondal. fue el autor del himno gallego. Pondal. Pondal, Eduardo Pondal, Pondal. esos bosques de pino, esos olores. Yo estaba ahí y me parecía que había estado, porque fue tan fuerte el sentimiento cuando yo lo veía acá, que estando allá me parecía que había estado antes. Historias de papá, anécdotas, las viví, Claro. las volví a vivir. Había mucha- Fue muy mágico para mí. Había mucha ansiedad cuando papá contaba y vos decías, Él era imaginaba, ¿no? chiquito. ¿Cómo será eso? ¿Cómo será? Pero Claro. cuando llegaste, Tal cual, no encontraste había lo que- nada. lo que habías Yo no imaginado. esperaba encontrar ni nada, ni lindo ni feo, simplemente estar ahí. Pero fue lindo, además de lo que la expectativa que yo tenía sentimental, ¿no? Relacionada con mi papá. ¿en Me qué gustó año el lugar. estuviste? 2015. Ah, hace 2015 poquito. o 2012. Igual, No, hace poquito. No me acuerdo si 2012 y no hace mucho. Hace poquito, perdón. Aquí abajo, estamos trabajando en vivo. Hay una ficha múltiple que posiblemente te sirva. Sí, muchas gracias. Yo desde chiquita recuerdo que íbamos con mamá y papá en carnavales a ver a los tíos en Casa de Galicia, en el centro de Tanzos, que estaba ahí en México, creo que estaba. En la calle si mal no México, recuerdo, sí. porque yo era muy chica. Y la abuela hacía torres de filloas, torres, pinitas, y compartía con toda la gente. Y esa alegría, porque todo el mundo bailando y con alegría y pensando en divertirse. Y después los disfraces de carnaval. El espíritu que tenía la gente. No había autos como ahora, no todo el mundo tenía autos para trasladarse, se trasladaban viajando. Sí, Y sí. sin embargo se disfrazaban, iban, vivían, disfrutaban. El espíritu de esa gente, incluso que habían sufrido y estaban separados de su familia, el espíritu que tenían para seguir adelante. A pesar de todo, eso a mí me impactó mucho desde chica, ¿no? Y lo viví mucho. Bueno, los gallegos, fue un pueblo castigado desde siempre, pero que parece que asumían eso, lo enfrentaban con la música, con la alegría, justamente, ¿no? Venían del campo de trabajar las mujeres y hacían música con las herramientas de labranza, porque no había instrumentos, no había forma de comprar instrumentos, entonces usaban botellas, las llaves, Cucharas. las cucharas, los instrumentos de labranza y demás, porque lo que necesitaban era exteriorizar el gusto, el sentido por la música, y era como una forma de sobrellevar la dureza de la vida en el medio rural. Dijiste que yo te puedo contar, yo no sé hasta qué año tocaron los Moreiras, aproximadamente. Y cuando casi los 70. lo que pasa cuando 70 falleció llegaron. Pedro, ya Manuel intentó seguir, pero no pudo, sin Pedro no pudo. Y tío Pedro creo que falleció en el 64, si no estoy equivocada, en 1964, así que alrededor de esa fecha. Bueno, Quedó Manuel solo, no me acuerdo quién fue porque eso yo no recuerdo el nombre. Sé que él intentó seguir con su música, pero sin su hermano no pudo. Y ahí Pero el que más la extendió fue, que falleció hace unos años atrás. ¿Cómo se llama? El Pepe. acordeonista. No, Ah. el acordeonista, no me sale el nombre ahora. Que estuvo en casa, que continuó tocando la que música de que ellos. tocó. Porque Sí, había- Espósito Ganda. Expósito. Espósito. Ah, claro, Raúl A ver, Espósito. Ramón, estás ahí, no se te ve ahí. No, Igual no estamos saliendo por YouTube, ¿no? No estamos saliendo Ah, por bueno. YouTube. Bueno, Muchas el que gracias. habló es Ramón. Raúl Espósito Gándara, sí, un amigo,
Porque lo que te iba a decir es que nosotros vivíamos cerca de Casa de Galicia, y Casa de Galicia en esa época solo hacía bailes de carnaval. De carnaval. En carnaval. Y bailábamos en la terraza. Sí, me acuerdo. Alrededor de la claraboya. Exacto, la claraboya, la gente toda así alrededor, me acuerdo. Sí, En el primer piso estaba el salón grande, que sigue estando, y ahí era más diversificado el baile. Pero en lo que ahora es el segundo piso, porque ahora hicieron un salón, lo cerraron, pero en aquel tiempo era una terraza con una claraboya, había un barcito, y la claraboya era alargada, y entonces bailábamos todos en la misma dirección, circunvalando, digamos, la claraboya. Y había un palco, y yo lo que recuerdo, sí, muy nítido, incluso alguna vez estuvieron en casa después del baile, era una jazz que se llamaba Jazz Sash, que seguramente era Sash por el pueblo ahí, también vecino de Ponteceso, ¿no? Claro. Y también tenían acordeones, la gente de la Jazz Sash. Sí, yo quería aportar nada más, que estaba escuchando, obviamente muy interesante todos los comentarios. Yo tuve ocasión de viajar 4 veces a España, y las 4 veces fui a Ponteceso, a Cabaña de Bergantiño. Estuve enfrente de la casa natal del Bardo, como le decían, Eduardo Pondal Ríos. Bueno, el río Anllón, las campanas de San Fil Anllón, que es donde se inspira para hacer los poemas, ¿no? En fin, digamos, todo... Pero vos también estuviste en el centro Betanzos, que recién dijo Marta. Sí, no solo, pero mi padre estuvo en el viejo Betanzos de México. Claro, que los había visto, que funcionaba, creo que ahí la barbería, y el subsuelo hacía las primeras producciones fonográficas del país, que son pioneros, realmente. Sí. Bueno, mi gran maestro todavía fue Feliciano Brunelli, ¿no? Para mí un capo absoluto. Y ellos, los hermanos Moreira, le grabaron una ranchera de Cancha a la Rueda. Y bueno, hay una foto muy, muy famosa, ¿no? Que Sebastián creo que la divulga, obviamente aportando a la cultura un gran valor, que es la foto donde aparecen junto a Maruja Boga, a Tacholas, ¿no? El de la voz temblorosa. Tacholas, sí. Y Manuel Dopazo, que también un guitarrista que pocos se acuerdan de él, pero apareció en una película de Nini Marcial tocando la Muñeira Orenzana, ¿se acuerdan? Sí. Pero Manuel Dopazo. Sí, gaitero. Sí. Te salió guitarrista. No, perdón, no, gaitero. Gaitero, mejor dicho. Gaitero, sí, Manuel Dopazo salió en varias películas argentinas, fue un músico muy, muy importante, y era también muy amigo de Maruja, tal es así que Maruja tenía una pequeña gaita colgada en una de las paredes de su comedor, y en ocasión de ir yo con Carlos Núñez a la casa de Maruja, la gaita era como una gaita de niño, pero un poco más grande. En Santiago Compostela, por ejemplo, se venden casi como souvenir unas pequeñas gaititas para niños que tienen un tono sol, una cosa así, ¿no? Y esta era un poquito más grande, y entonces Carlos, pero con pasitas, ¿no? Sí. Sí. Carlos, que es muy curioso, le dice: ¿y esta gaita, Maruja? Le dice: esa gaita es mía, me la hizo Manuel Dopazo, porque además Dopazo era luthier. Era luthier. Era luthier. Sí. Aprendió acá en Argentina, es decir, se hizo él. Él venía gaitero de Galicia, pero luthier se hizo en Argentina, empezó a fabricar en sus propias Incluso en aquel momento era muy conocida la oferta de trabajo. Él publicaba: un gaitero se ofrece para fiestas de la colectividad, ¿se acuerdan? Y tenía muchos hijos, no sé cuántos, pero sí. Unos cuantos. El hecho es que Maruja dice: esta gaita me la hizo Dopazo para mí, por eso la hizo chiquita, una gaita de mujer, digamos, claro. Que las mujeres tocan la misma gaita que los hombres, pero en aquella época no había tantas mujeres gaiteras, y Dopazo le hizo la gaita. Y Carlos dijo: ¿la puedo tocar? Sí, cómo no, tocar con la mano, decía él, no tocar el instrumento. Y le saca el puntero, lo moja con saliva, que es lo que se hace habitualmente, humedecerlo con saliva, y sopla y sale un sonido. Y dice: maravilloso. Y Maruja le dice: bueno, esa gaita hace
más de 30, 35 años que no la toca nadie. Dice, Pero no, Carlos Núñez es el mago del... y, y le dice, mire, le dice ella, ¿no? Le dice, mire, no se la regalo hoy porque mientras yo viva, esta gaita va a estar conmigo. Pero el día que yo muera, esta gaita va a ser suya. Y efectivamente, años después pudimos cumplir con ese deseo de Maruja, y hoy esa gaitita hecha por Dos Pasos está en Vigo, en la casa de... ¿Esa es la misma de gaita Carlos que usted Núñez. le dio a Carlos Núñez de Rivaduña? No, es otra. no, esa es una gaita, es decir, en el año 2015 el gobierno de la ciudad de Buenos Aires lo declara visitante ilustre a Carlos Núñez. Y entonces, como alguien tuvo la deferencia de convocarme para que yo sea quien haga la reseña artística de Carlos Núñez, me pareció que era un buen momento para que se le entregue además la gaita que Maruja le había legado en vida. Entonces hablamos con su prima Eladina, que era quien tenía la gaita, y ella vino a entregársela personalmente. Eso fue en el 2015, pero creo que en el 2017 don Pepe Rivadulla tenía una gaita que su padre le había mandado también oportunamente de Galicia, una gaita muy importante de un luthier gallego, García, y me dijo, Ramón, ya voy para muy viejo, esta gaita ya no la va a tocar nadie y yo quisiera que la tenga Carlos Núñez. Así que... Sí, me acuerdo que él dijo la paradoja, la alegoría, ¿no? De que viajó 2 veces cruzando el océano. El papá de don Pepe se la mandó para acá, y en los años 50, y ahora don Pepe, acompañado de su hijo Carlos, quisieron que volviese a Galicia, y bueno, también está allá, hicimos las fotos y demás para que quede documentado. Yo quería agregar nada más que la vieja sede de Betanzos en México también fue muy paradigmática, porque bueno, ahí funcionaba el coro Castelao que dirigía Ángel Romero Loso, ¿sí? La Sociedad Parroquias Unidas de Riancho, ¿no? Y ahí se gestó la Riancheira, ¿no? Con la participación de Ángel Romero Loso y Jesús Freire Durado Pinceña, le decían, ¿no? Un tipo muy farrero. Yo conocí tipo que hacía muchas bromas y demás. Y la versión original era a Ondiña Ganosa Ría, no hacía referencia a la Virgen de Guadalupe, iglesia que yo tuve ocasión de ver, las dos que están en Riancho, sino a la mujer marinera, ¿no? Por eso se llamaba Ondiña Ganosa Ría. Y estaba escrita para laúdes, ¿no? Ahí no sonaban gaitas, ni acordeones, ni por el estilo. Algo parecido, a ver si suena. Va, si me permite. Sí. Si no les hablo fuera, no suena. Algo así sonaba. Bueno, pues sí. Pero digamos, fue escrita para laúd. Incluso hay un disco de pasta que grabaron, y Andrés Loso lo mandó porque participó un hombre familiar de Ángel Romero, que vivía en Galicia, llevó el disco de pasta para allá y lo hizo sonar en el bar Feliciano, en la Rúa do Medio, en Riancho, que es un tema pendiente por el cual yo le puedo decir que voy a España, voy a tratar de ir ahí, espero que esté el bar Feliciano. Ahí está Feliciano, que es el nieto, mejor dicho, está el nieto de Feliciano, y lo hizo pasar con una pistola. Hay un programa en televisión de Galicia, creo que es Novico de un cantar, que hace la referencia, ¿no? O sea, fíjese toda esa historia, ¿no? Después el director del coro Cantigas y Agarimos, que Verano del Río, cambió la letra y ya la trasladó a lo que es Nuestra Señora de la Virgen de Guadalupe, la Virgen Morena de Riancho. Pero originalmente está dedicada a la mujer marinera. Vio que decía, mucho me gusta Riancheira, que estás aquí en Argentina. En un caso hacía referencia a la Virgen. A la Virgen de Guadalupe. Claro. ¿Y cuál sería el motivo de que la letra sea para la modificación en honor a Nuestra Señora de Guadalupe? No, que la letra sea para ese instrumento. Bueno, en aquel momento se usaba mucho rondalla. Yo estuve tocando en el 2008 en Radio Splendid, que una audición española me había convocado, y justo de casualidad estaba Oscar Loso, que también era pariente de Ángel Romero.
y me contó cómo fue toda la gestión. Resulta que Ángel Romero llevó a Fidel, que era el padre de él, y le dijo, ¿qué te parece este tema que hicimos con Jesús, que era Pinciñas, ¿no? Jesús Sí. Frero Durán. Y bueno, ahí se gestionó todo y él participó del coro, ¿no? De la grabación, porque eso se grabó allá por el año 50, 49, en disco de pasta, ¿no? Sí, 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 sí. Y se usaba mucho, de hecho el coro castelado era todo laudes, ¿no? O sea, no había gaitas ni acordeón tampoco. Así que un poco esa era el motivo, ¿no? Vamos a hacer una cosa, vamos a cumplir con la tanda de Radio Amplitud y bueno, después vamos a empezar con tu música en vivo y por supuesto con estas anécdotas tan ricas que... Antes quería comentar que bueno, vengo del Club Portugués, 600 personas a bailar, no me dejaban salir y en la pista de paso doble, aire de bergantiños, en un continuado con otros pasodobles, por ejemplo, Amor era mi copla, Gallito, y la gente lo bailaba a la par. Un músico famoso me decía, si vos escribís un tema y querés ver si funciona, digamos, tocalo metido dentro de un tren enganchado, como se dice, ¿no? Si la gente, Sí. vos mirá a la gente, si la gente para, no baila, ve algo raro, el tema no funciona. No funciona. En cambio, si la gente responde, como responde ante un pasodoble famoso, como puede ser El Niño de las Monjas, 12 Cascabeles, el éxito está asegurado, ¿no? Y bueno, de hecho el éxito está asegurado. Obviamente, no hace falta que yo lo diga, la televisión de los hermanos Moreira es bien conocida, pero yo, bueno, es un aporte que puedo hacer ahora en 3 horas que tuve hacer. 3 horas con los portugueses Sí, sí. en Isidro Casanova, ¿no? Sí, sí, sí. Tienen Bueno, a la- propósito, sí. me dijeron que si en cualquier momento se puede organizar, dada la cercanía que hay, ¿no? Entre Portugal y Galicia, algo conjunto, ¿no? Algún tema cultural, porque bueno, ahí estaba Danzare da Nosa Terra, que es un conjunto típico portugués, ¿no? Sí, ellos le llaman rancho, ¿no? Exactamente, el rancho. El rancho. Sí, exactamente. A los conjuntos. Es más, había una simulación, yo pensé que era un hórreo y me dijeron, no, es un gallinero, o sea, es parecido. Ahí ponen la gallina. Desde luego yo siempre pienso en la yuntanza. Ya dije hoy que vos sos un habitué de nuestra yuntanza. Muchas gracias, de hecho, muy agradecido. Y de hecho, si los amigos portugueses quieren venir a nuestra yuntanza, están invitadísimos, ¿no? Así que ya esto lo vamos a hablar Bueno, después gracias, y lo voy a del transmitir. programa. Por ahora digo que nos llamo Asunción de Quilmes, muy buena semana para todos, cariño para todos los del programa, y Etelvina de Bécar, que también deja cariños y dice muy bueno el programa. Les recuerdo el número para comunicarse con nosotros, 4651-0193. Bueno, seguimos en este programa rindiendo un modesto homenaje a los hermanos Moreira. Ramón, hay que aprovechar porque en la primera hora no estuviste, así que recién hablaste Sí. de un tema, empezaba con C el título, era como mezclaste a Feliciano Brunelli Ah, sí. con Bueno, no, los Moreira. Claro, cuando yo era muy pequeño, mis padres querían que aprendiera acordeón a piano, ¿no? Entonces ellos pensaban en los hermanos Moreira, pero tengo entendido, al menos ellos averiguaron, no daban clases. ¿Eso es así? No, no daban clases. No daban clases, No. claro. Entonces, porque ellos obviamente, gallego de Lugo, ¿no? Si bien no eran de La Coruña, como donde está Ponteceso, pero todas las 4 provincias. Y la quinta, que es Buenos Aires, eso siempre tira. Después, bueno, averiguaron, mandaron al conservatorio que tenía un Feliciano en el 11, en Avenida Rivadavia, ¿no? Y ahí, bueno, estudié las técnicas de él, realmente me cautivó de una manera, así como profesor, para mí lo máximo que hubo. Yo tengo los acordeones que eran de él, me los legó la familia, por ejemplo, el que suenan Esperando la Carroza 1, no 2, porque no sé qué conjunto fue, y aparte no tuvo el éxito de la 1, pero ahí suena Barreto Cerveza con el sonido particular de Brunelli. Y el secreto era que Brunelli mandaba, los acordeones que usaba eran todos Hohner. Usó alguna vez un Excelsior, pero mayormente Hohner, a la casa matriz que estaba en Alemania en aquel momento. Y lo mandaba a desafinar, o sea, él compraba el Hohner de más alta gama, que normalmente eran los Hohner Morino, ¿no? La corona aparte 140 bajos, en general, y mandaba a luthier allá que lo desafinen un poco, o sea, que haya una desafinación de las lengüetas, ¿no? Porque Sí. este instrumento, este me lo traje a España. No, perdón, este me lo trajo por música, pero el otro me lo traje a España. Este simula todo, lengüeta tiene un simulador de aire, es ideal para el músico acordeonista de conservatorio, porque si usted tocó las 2 manos acá, tiene una infinidad de recursos, por ejemplo, digamos, poner bajo, digamos, poner contrapunto, en fin.
cantiño con un acordeón que los hermanos Moreira no llegaron a conocer esta No, técnica. y tampoco Brunelli, porque si lo tuvieran... Harían realmente más maravillas de las que hicieron porque las hicieron. Sí, la verdad. Pero lo que yo rescaté que dijiste vos fue que hubo un vínculo a través de un tema de Sí, Brunelli. Cancha la Rueda es una ranchera, pero creo que no tiene mucha cabida acá. Es una ranchera criosa, pero suena más o menos así. A ver, espera. Un momentito. Tenga más notallador. Acá tiene cabida todo, porque ustedes vinieron para hacer un homenaje a los hermanos Moreira, y vos me dijiste, explica, que quede eso clarito para la gente, para que sepa por qué vamos a escuchar una ranchera. ¿Cuál fue la vinculación entre los Moreira y Brunelli para esta ranchera? Bueno, yo entiendo, la ranchera ya fue escrita por Brunelli antes, incluso está Fue grabada. escrita por Brunelli. Claro, ellos obviamente le habrán... Pero le los habrán Moreira la interpretado. interpretaron en algún momento. Sí, no sé si está acá, pero en el sitio web de venta de subastas figura en el listado Cancha la Rueda, sí. Bueno, entonces, Ramón Fernández, año 2021, nos va a tocar una ranchera compuesta por Feliciano Brunelli, que en su momento tocaron los hermanos Moreira. No la toco, señor, no la toco, pero bueno, esperemos que... Dale. Espera un cachito. Algo así. Muy bien. Marta, vos que estuviste en actuaciones con ellos, dijiste que con 5 añitos ya los acompañaste, incluso que hay algún material en el disco donde aparece tu voz, ¿no? Sí, no a los tíos, sino con mi papá, una cosa muy casera, ¿no? Pero estabas, No. estabas en tema, porque Ramón dijo con sana inocencia, y interpretame bien por favor lo que digo, que le parecía que una ranchera no venía a cuento en este programa. Te digo que Carlos Núñez, nunca lo pude hablar con él, siempre pienso que se lo voy a preguntar y después nunca termino preguntándolo. Él, por ejemplo, cuando interpreta a Rian Sheira, que la tiene grabada ya en su primer disco, y tiene también grabado en un disco de los Chieftain, de sus maestros. Irlandeses, ¿no? Escoceses. Ahora me pusiste... No, irlandeses. Lo hacen con un tono de ranchera, la Rian Sheira. Ajá. Y como la Virgen de Guadalupe es la patrona de México... Sí, la Virgen Morena. Yo siempre atribuí, digo, los Chieftain, claro, irlandeses, para ellos, ellos han tenido un éxito muy grande, su gran plataforma ha sido Estados Unidos. Sí. La cercanía con México y saber que la Virgen de Guadalupe es la patrona de México y demás, digo, le hicieron creer que esto era una ranchera. Sí, lo que pasa es que quizás ahí se refiere a una ranchera mexicana. Por ejemplo, esa que suena... Pero yo lo que interpreté es una ranchera criosa. No, ¿Sí? Yo estoy ahora centrado en la ranchera. Sí. Carlos Núñez y los Chieftain lo ejecutan como una ranchera. Ajá. Pero, a ver, lo que le quería preguntar a Marta es que certificar, porque los grupos de gaitas, los gaiteros, a ver, tenemos acá un mensaje que nos trae María del Carmen, que... Bueno, Blas es el esposo de esta señora que yo dije antes, María Luisa Moreira, gallega de la comarca. Dice que felicita por el programa, todo muy lindo. Dice que
el martes, miércoles y jueves estuvo en el bar de Feliciano de Riancho, en la calle Rúa del Medio, en Riancho. Sí. Mirá cómo lo invocamos a Blas, que debe haber llegado ayer o hoy, porque si estuvo el miércoles, martes, miércoles y jueves en lo de Feliciano, Y aparte el bar sigue estando. Hoy domingo está en Ramos, Blas es vecino de acá, de Ramos. Bueno, muchas gracias, Blas, por tu aporte, y Ramón, ya tenés la precisión de que podés ir Sí, al bar de De que el Feliciano. bar está. Yo Sí, quería avisarle que la ranchera lo grabaron los hermanos Moreira y un fraseo muy particular tiene. Yo le copié algunas cositas, no sé si le interesa. Vamos a tomar. Vamos, esperame un segundito, vamos a ir con eso, pero quiero concretar, porque yo decía, hablaste antes, fuera del micrófono, de los monfortinos, Ah, sí. y los monfortinos y todos los grupos de gaiteros que había en Argentina tocaban, por ejemplo, tangos, milongas, chamamé. Los gaiteros hacían chamamé, y yo supongo que los Moreira hicieron esta ranchera de Brunelli porque en su repertorio debía haber un poquito de música así también, Sí. no solo música gallega y española, ¿no? Tocaron tango también, Tangos también, sí, o por lo menos uno, a media luz, a media luz. está acá en el disco. Bueno, sí, era porque en realidad eran grupos que Organizaban fiestas y les pedía. Claro. amenizaban fiestas, Claro. y obviamente no todos eran gallegos, entonces había que ir adaptándose con distintos Su base ritmos. era la música gallega, pero en un ambiente bailable, y se usaba todo, Sí. mucho vals, Sí. mucha mazurca también. Sí, yo me imagino en un Este, casamiento de un italiano con una gallega o viceversa, que había muchos, Claro. alguna tarantela, algo Hoy tendría en que el club tocar. portugués 2 veces más de una hora tocando cumbia. Tocaste muchas cumbias. Es universal la música. Sí, sí, la Es verdad que sí. un idioma universal, yo siempre digo, ¿no? La verdad que Bueno, ahora sí. sí. El fraseo de los hermanos Moreira en la Riancheira. El fraseo ese es típico. Típico de los Moreira. Sí. Porque yo Yo lo escuchaba y trataba de... Es, Yo no decir, entiendo digamos, de tocar música, con pero- expresión. Sí. Tocar con expresión y sentimiento. ¿Sí? O sea, había algo que distinguía Sí, a sí. los a los Moreira de otra gente que tocaba el, Sí, sí. Bueno, ahí el cuando fui acordeón. a Radio Splendid, que estaba hombre descendiente de Ángel Romero Lozo, me decía que él lo iba a menudo, ¿no?, a escucharlos, y que él recuerda que tocaban sentados, ¿no?, quizás espalda con espalda, los dos acordeonistas tocando y marcando. Dice que se escuchaba nítidamente el marcar el tiempo con el pie en el piso. O sea, son pequeñas anécdotas que comento lo que me dijeron, ¿no? Pero sí, Bueno, evidentemente. incluso cuando incorporaron a Pepe Campos, que era como un hijo para ellos porque era bastante más Mucho joven, más joven, claro. incorporaron la batería y fue todo para hacerlo mucho más percusión, ¿no? Claro. Para que fuera más bailable. Sí, 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 es verdad. y quedaba muy lindo. Yo era muy chica, pero me acuerdo. Sí, sí, sí. Sí, uno acá incluso era una nota, fiesta y claro, la batería con el acordeón Claro, sin era claro, era esa percusión que seguramente Claro. tiene un poco lleva un poco el ritmo ese que vos estás comentando, Claro, ¿no? exactamente, sí, sí. No sí. entiendo música, pero Pero como te dijo, la música es universal. Sí. es Ah, universal. Ahora vos tenés un acordeón que, bueno, la marca es lo de menos, no es importante, pero sí lo que ha evolucionado, como todo en la vida, ¿no? Desde los Moreira hasta hoy, el acordeón, ellos tenían que tener una batería, ahora vos la tenés incorporada Sí, en sí. en el mismo acordeón.
Y yo por ahí recuerdo que en nuestra última fiesta tocaste algo, a ver si... ¿Cuántos acordeones tenés? Yo, bueno, tengo los dos Hohner de don Feliciano Brunelli, uno que tocaba en vivo, un Hohner tango, que él es profesional, pero el otro de alta gama, el otro lo usaba para grabar. Después tengo 4 acordeones más, todos Hohner. Después tengo el acordeón digital pequeño que me traje de España, que es similar a este, y este que me lo trajo la gente de Pro Música. 8 entiendo que Sí, yo conté 8. De hecho, lo invito en un momento que podamos a mi casa. Porque, a bueno, tocar no, ¿eh? No, es un recinto gallego. Aparte puedo hacer mi hermano Pulpo que lo sabe hacer bien. Mejor que yo, lo asusta así 3 veces, como es. Porque, digamos, aparte de que fallecieron mis padres, bueno, yo traté de hacer en mi casa, digamos, un templo de Galicia, hay mosaicos de Galicia que me traje de España, en fin, están los acordeones, en fin. La idea un poco es reeditar eso para que no se pierda, porque ese es el tema, ¿no? Que hoy por hoy los inmigrantes, la última gran oleada inmigratoria fue en el año 50, no sé si usted comparte, sí. Bueno, de esa última oleada, que serían los más jóvenes, ya van quedando poco, con una cuestión cronológica, ¿verdad? Y el tema es que lo que queda acá, revivirlo. Por ejemplo, el caso de mi hermano, seguramente estoy orgulloso porque manda a la hijita al centro de Galicia a baile gallego, tiene 8 o 9 años, ¿no? Justamente la idea es... él mismo anda aprendiendo gaita. Claro, anda con su hermano, con su sobrino Fernando Mosquera, le mandamos un saludo porque seguramente está escuchando, ¿no? Pero eso es una lucha más que del inmigrante, me parece que es de todo, porque allá pasa también igual. Creo que se pierde y hay una lucha para mantener la cultura gallega. Sí. Pero bueno, ya que hablamos de Fernando Mosquera, usted seguramente habrá la alusión que una vez toqué en registro de gaita. A eso, cuando empecé a hablar de las bondades de este acordeón, digo, si es el mismo que llevaste sí, a la es el mismo, yo lo programé. Asuntanza. Claro, no, de la última no, es otro. Ese lo tengo, pero... pero había un sonido del acordeón, sí, y estamos hablando de grandes gallegos, y entonces también el otro día estuvieron en Buenos Aires unos muchachos de Coruña, pero no de la zona de Costa da Morte, donde eran los Moreira, sino de Betanzos, y ahí hubo un gran músico, un gran músico, que fue el primer director del coro del Centro Gallego, Carlos López Carlos López García Picos, que era un músico clásico, compositor importante, y hace unos días vinieron un grupo de músicos que están haciendo divulgación de la obra de Carlos López en España, y estuvieron por unos días en Buenos Aires, y yo los acompañé a visitar el Teatro Castelao porque me decían ellos que todas las obras de López figura estrenada en el Teatro Castelao del Centro Gallego, claro, salvo uno de los temas que ellos hicieron un disco compacto también, salvo el último de los temas del disco que fue compuesto en Galicia, todos los demás Carlos López los compuso en Argentina y los estrenó en el Teatro Castelao. Todos estos son muchachos que interpretan instrumentos de viento. Pero yo les decía que otro gran músico gallego acá fue Andrés Gaos, que era cuerdista, digamos, violines y ese tipo de instrumentos, y tiene la particularidad de que en una obra que se llama Fiesta en la Aldea o Fiesta Gallega, Fiesta en la Aldea creo que es, hace unos sonidos de violín que imitan la gaita, pero esto hace 60 o 70 años. Pero vos ahora tenés la gaita adentro del acordeón. A ver cómo suena. Es difícil programarla. Estuve 2 días para programar esto. ¿Está programada? Claro, ¿Puede sonar? Porque si no, pasa lo mismo que en la gaita natural. Cuando suena, insufla mucho aire, desafina. Entonces, bueno, una gaita, por ejemplo, en sol, con algún redoblante que puse ahí, un ronco que permanece. El ronco es el que pone en el hombro, que da la tónica de la gaita. Por ejemplo, que está en do, suena un do, está en si bemol, si bemol.
Para la gente que escucha y que dijimos que estaba todo esto en el acordeón, aunque les cueste creerlo, todos los sonidos que se escucharon recién salen de un acordeón, ¿eh? Los dedos de Ramón ahí Mire, yo quisiera pulsando distintas aportar algo, palancas. Haciendo alusión a los hermanos Moreira, su tierra natal, Tella, ¿no? Pontecheso, tierra de... Ponteceso, ¿eh? No me lo italianices, por favor. Tierra de Eduardo Pondal, ¿no? Bueno, él escribió con la letra del himno gallego junto con el músico Pascual Veiga, mindoniense. Sí. Bueno, ustedes no imaginan lo de... Yo tengo la partitura original de la copla, de la Alborada Gallega, y son como 15 o 20 páginas. Es una obra que se presta absolutamente para tocar música clásica, por ejemplo. Hermoso. Claro, y por ejemplo, es un músico que conozco, José Feliciano, otro Feliciano, pero gran puertorriqueño que toca la guitarra. ¿Cómo toca la guitarra? Me dieron una remera, un CD firmado, y él me decía que antiguamente, o me dijo un colaborador, que era acordeonista. Entonces, estoy en casa programando y digo, ¿qué pasa si yo programo una guitarra española, por ejemplo? Y a ver, ¿cómo tocaría José Feliciano la Alborada de Veiga? ¿No es un buen recreo? Sonaría así. Vamos a ir con una tandita y ya seguimos hasta el final, ¿eh? Cocina gallega e internacional. Parrilla al carbón. Disfrútelas todos los días en el restaurante Otoyo, Avenida Belgrano 1825, frente a Longueira. Teléfono 4-372-5182. Solo cerramos el domingo a la noche. Galicia está cerca tuyo, estés donde estés. La Secretaría Xeral de Emigración pone en marcha programas para emigrantes y sus descendientes. Ayudas extraordinarias por enfermedad, discapacidad, desempleo o violencia. Viajes a Galicia. Becas universitarias en Galicia. Ayudas para actividades culturales y cursos. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Bueno, seguimos. Tenemos un mensaje acá. Clara Moreira. Mi prima, ¿Le suena? la hija de Manuel. Bueno, Una prima querida. La hija de Manuel Moreira, compositora, claro. Quiere pedirle a Marta Moreira, su prima, que cante Virgen de Guadalupe, o sea, la Riancheira. No. Un momentito. Tendría que haber venido ella a cantar. Lo acá. pidió Clara, ¿eh? No. Además llamó Lola, la mamá de Carlos de Sheitonovo, que tiene una jota
una foto de Carlos de 6 años con los hermanos Moreira tocando el bandoneón, que está muy emocionada, que ella no habla mucho, pero a mucho lo lleva en el corazón. Ay, Lola, no. Muy bueno el programa de hoy. Bueno, querida Lola, no sé si escuchaste desde el principio. Sí. Sí, me dice María del Carmen. Sabes del cariño por vos, por toda tu familia. Y bueno, nada, toda una gran emoción, Lolita, que nos hayas llamado para este mensaje. Te mando un beso enorme. Y también tenemos un mensaje de Carmen de Wilde. Siempre escucho mucho hablar de los hermanos Moreira. Muchas felicitaciones por el programa y felicidades para todos. Bueno, muchas gracias a todos y todas las que están llamando para comunicarse con nosotros. Bueno, Martita, vas a tener que cantar arriba de Shakira. No la sé. A ver. No. Yo la canto en familia, en grupo, en Y coro. bueno, acá estamos en Si familia, hacemos un está coro tu hijo, todos, ¿qué sí, más pero familia yo que tu sola hijo? no. Y con- Ya la voy a agarrar a Clarita. acompañada con el acordeón con Ramón. Para la próxima. Claro. Yo te acompaño, vamos juntos. Ah, bueno, yo soy un desastre. Sí. Yo también. Pero voy a ayudar a disimular. Claro, yo también. No, aparte, vos me ayudás a mí si a la disimular. cantamos todos con mucho gusto. A ver, Pero y si no, Sebastián, no. ¿vos te animás? No, se te van a caer los oyentes. Yo una cosa que quiero agregar, que sí la música acompañaba a la familia mucho, porque lo estaba un poco recordando mientras escuchaba tu música, que si bien Manuel y Pedro tocaban el acordeón, los otros todos cantaban, todos estaban en coro. Alfredo tenía una voz muy linda y estaba en coro. Papá con mi mamá estaban en un coro gallego también, no recuerdo cuál. Pepe cantaba muy bien, tocaba el saxo. Benigno no cantaba, pero era un melómano impresionante y bailaba la jota muy. Era como que la música los acompañaba a todos. Y así como el que toca nunca baila, bueno, el que tocaba no cantaba, pero sí cantaban los hermanos. O sea, se complementaba muy bien y la música, estaba recordando eso, ¿no? Yo digo, en cierta manera la música los unía y daba alegría a su hermandad, ¿no? Que eran muy unidos como hermanos. Yo fui de la última hornada ya, nosotros ahora hace dentro de 20 días, 61 años que llegamos con mis padres a Argentina, el 22 de junio. Pero todavía había romerías en la Federación de Sociedades Gallegas en Punta Chica, en el recreo en Punta Chica, que hoy está alquilado para un colegio, pero lo vi ir el tren salir de Retiro, prácticamente todos los vagones llenos de gallegos, y era una romería andante, porque iban cantando y volvían cantando, así que esa es una característica notable de los gallegos. Sí, sí. Aparte, perdón, yo hay una cosa que es interesante en algún momento volcarse en un libro. Muchos inmigrantes gallegos, una gran mayoría que yo conozco, no se volcaban por ahí, sí iban, pero mayoritariamente iban a ver espectáculos de copla, la copla andaluza, ¿no? Con artistas como el Niño Utrera, por ejemplo, Angelillo, sí. Para mí el mejor cantante, un tenor espectacular. El padre Angelillo era de Lugo, él nació en Puente Valleca, en el extrarradio de Madrid, sí. Después, más acá en el tiempo, bueno, Miguel de Molina, Cerrito Rico, ¿no? Entonces, también había que rescatar eso, ¿no? Mismo Brunelli decía, yo, la mayor cantidad de temas, y eso que grabó más de 400 temas, fueron pasodoble para los inmigrantes. Y el pasodoble obviamente no es originario de Galicia. Pero en aquel momento el inmigrante lo que quería era algo de España que englobe... Es España, claro. A ver, eso merece un capítulo que no pensaba abordar hoy. Hay un pasodoble torero y hay un pasodoble también gallego. Sí, ¿verdad? Y posiblemente haya otro, pero pasodoble Ponteareas, por ejemplo, que es el más famoso de los gallegos, no tiene nada que ver con el otro pasodoble. Pero a mí me produce mucha tristeza esa situación que fue muy real,
porque es lo que nos llevó a que la tortilla fuese a la española y los callos todo era a la española y no había nada a lo gallego, porque el gallego venía estigmatizado por 5 siglos de opresión, de prohibición del idioma y demás, y entonces el gallego se sentía muy representado por lo que, por otra parte, la dictadura impuso como estandarte de España, los toros, las corridas de toros, esa cosa tan abominable para mí, pero eso era un estandarte de España, las corridas de toros. A los americanos, a los ingleses les gusta mucho eso, la otra barbaridad de los Sanfermines en Pamplona, y la copla. La copla eran los grandes estandartes que exhibía España durante la dictadura. Bueno, lo que pasa es que estaba la parte Conchita Piquer, que supuestamente era afín a Franco, y después toda la parte de Miguel de Molina, Angelizo, claro, que eran republicanos. O sea, hay que ver bien, porque depende no, pero lo que pasa es que ellos hacían su música naturalmente, eran artistas. Miguel de Molina era artista de por sí y todo. Lo que quiero decir es que para el régimen, la copla era lo que ellos querían. El lema de Franco era una grande y libre. Entonces ellos no había regionalismos, no había gallegos, asturianos, vascos, no. Era una grande y libre. Y la música, para identificar a esa grande y libre, era la copla. Sin que los artistas tengan la culpa de eso, ni había ninguna culpa por parte de ellos. Yo, por ejemplo, me maravillé cuando escucho que el gran Juanito Valderrama, autor del tema que los gallegos y todos los españoles del mundo lloran al escuchar, El Emigrante, a él lo llama Franco para una reunión social, y le pide que cante El Emigrante, y él le dice a sus músicos, le dice, bueno, ahora de acá a la cárcel, porque el Emigrante era una canción de protesta de la época justamente contra la migración. Cuando salí de mi tierra volví la cara llorando, porque lo que más quería atrás lo iba dejando. Y sin embargo Franco estaba enamorado, porque nunca entendió el mensaje. Pero bueno, los gallegos acá venían estigmatizados, y entonces para ellos además de que la copla es bonita, obviamente no es que yo vaya a renegar de esa música, pero el gallego no conocía su propia cultura, su propia música. Había excepciones como los Moreira, como Do Paso, como muchos otros, porque tampoco fue que fueron solo 2 o 3, pero la mayoría, ocultaban incluso su condición de gallego por el estigma, ¿no? Que venía desde España. Eso no era que los argentinos se mofasen de ellos, sino que el estigma ya venía desde Igual yo le comento España. algo, Ramón, disculpe que lo interrumpa. Yo voy a menudo a tocar los clubes jubilados y demás, y cuando toco una muñeira, tengo que no me escuche ninguna profesora de baile porque me mata. Tengo que decirle que la bailen como una tarantela, porque es un 6x8 la muñeira. La muñeira es así. ¿No? No es un paso doble. No. Y muchos no quieren bailar porque dicen, no, la muñeira se tiene que tocar, se tiene que bailar sabiendo todos los pasos, una coreografía, y no es así. Entonces, también eso, ¿no? Es decir, las danzas naturales de Galicia la podían bailar nuestros padres, nuestros tíos, que por ahí no tenían formación, le daba lo mismo bailar eso, o un paso doble que naturalmente lo mueve al baile sin tanto estudio, digamos. Eso es una cosa que yo me topo habitualmente. Es un drama que vivió Galicia, en Galicia y por supuesto también en migración, y por eso lo notable de gente como los Moreira, que ostentaban de gallegos. Había muchos gallegos que yo no los condeno por eso, pero creían que había que ocultar la condición de gallego. Entonces cuando a un negocio le ponían un nombre, nunca le ponían Ría de Vigo, Galicia, no, era la hermosura, la delicia, la familia, porque, y repito, además de que en Argentina por supuesto también se hacían los chistes o las burlas, pero el estigma, la marca, ya venía desde Galicia.
para ese tipo de cosas. Por eso que los Moreira, do Pasos, esa gente que yo digo ostentaban de gallegos, es realmente muy, pero muy meritorio. A ver, Por vamos eso a ir con... fue, perdón, ¿no?, que acoto esto, pero la Junta de Galicia cuando hizo esto de rescatar la gente que ha venido digamos del otro lado del charco y rescató acá las tradiciones gallegas, lo rescató en estos CDs como Condopaso, Hermanos Moreira. Es importante lo que han hecho, o sea, es eso lo que han querido rescatar. Bueno, por supuesto, porque en Galicia, con la autonomía, con la democracia, tuvimos... No, incluso ahora la televisión de Galicia se habla íntegramente en gallego. Sí, el canal que yo siempre veo claro, en casa, ¿no? Claro. No, la democracia nos permitió recuperar muchas cosas, nos permitió acercarnos más al nivel de vida, porque Galicia siempre fue postergada, no nos hacían vías de comunicación. Ir de Andalucía o de Barcelona a Madrid era comparado con ir desde Galicia, o viceversa, de Madrid a Galicia. Lo de Madrid-Galicia era una tortura, hasta no hace muchos años. Entonces, con la democracia, con la Unión Europea, eso hizo que se equiparen las cosas. Y en Galicia, por supuesto, la televisión gallega y... Eso aportaba. Y también aportó, más allá de toda ideología política, que Rajoy era gallego, ¿sí? Bueno, no sé, creo que no aportó nada, porque a un meeting que yo fui, justamente un concejal del Partido Popular me dijo: si estás con él, dile que por favor salude en gallego. Ah, bueno. No, imposible. Yo esa info no la tenía. Pero... No saluda en gallego. Pero ya no es más presidente, no va a volver a ser, y que tenga una vida feliz. Asunción de Lanús, hermoso todo el programa de hoy, no tiene desperdicio, saludos para todos. Luis de Floresta, Luisito, felicita mucho por el programa y le dio mucha emoción cuando contó lo de la gaita de Maruja Boga, que Maruja siempre decía que cuando muriera volvería para España. Muy bueno el programa de hoy, cariños para mucho. Bueno, Luisito, que cuando yo empecé en radio nos escuchaba con su mamá, una gallega entrañable, muy amigo Luis de Maruja Boga y de su prima Eladina. Gracias, Luis, también por hacernos llegar tu mensaje. Roberto, esposo de Carmen de Villaluro. Tenemos una gaita de origen armenio que se llama Duduk y está hecha de la raíz del damasco. Se asimila mucho a la gaita gallega, no compite, tiene todo documentado, cariños para todos. Bueno, muchas gracias, Roberto. La gaita en realidad es un instrumento que hay divergencias con su origen. Se cree que el origen puede haber estado en la India, pero es un instrumento que además de en España es muy popular en Italia, donde se la llama cornamusa. El norte de Portugal también tocan. El norte de Portugal, claro, pero para mí el norte de Portugal es Galicia. Es Galicia. Todo Portugal para mí es Galicia. Pero en Italia, en Rumania, y acá me dice Roberto de dónde era, de Armenia. Sí, en Armenia, en Polonia, hay muchos países donde está la gaita. Y repito, no hay uniformidad en el origen del instrumento, pero no sería europeo, sería de la India, por supuesto. Entró después al continente y está en muchos países. Pero como gaita, Galicia, todo empieza con G, parece que como que los gallegos nos hemos apropiado un poco del vínculo. Vamos con música, porque increíblemente ya solo nos restan 14 minutos de programa. Marta, contanos, vamos a cantar la Riancheira los dos juntos ahora. Puede ser mi último programa. Puede ser que esto sea utilizado para mofarse de mí en las redes, pero yo con el acordeón, para complacer a tu prima te voy a acompañar. Me estoy acordando de ella. Con contaste una breve anécdota de tu boda, se la estabas contando a Ramón en un momento que yo salí del estudio. A ver, compartila con los oyentes. No, fue una sorpresa muy linda. Perdón, Sebastián no estaba.
No, apareció bastante después. Cuando nos casamos, allá por el año 73, 1973, en Santiago Apóstol, en Núñez, estaba el padre Villamarín, que estaba, gallego. claro, que era párroco de Santa Rosa de Lima, y después pasó ahí. Bueno, nosotros nos casamos ahí junto con él, él nos casó y nos dio la sorpresa de tocar la alborada gallega con órgano, no él, no, obvio, como música de casamiento, y fue una sorpresa hermosa porque la Beira, no la esperábamos. Por ejemplo, en hermosa. clásico, mire cómo suena. Yo lo tengo en un ringtone, porque la alborada es el momento en que despunta el día. Lo tengo en un ringtone en el celular, entonces me despierto con... Y me da como... me empuja, porque claro, en esas horas no hay que poner una música rimbombante porque le da un paro cardíaco el susto. Pero esto es un movimiento, digamos, tan tranquilo y a la vez tan eufórico, ¿no? Que me apasiona. Yo, por ejemplo, en Lugo vi detrás de la muralla, porque usted está medio perdido en la ciudad de Lugo y quiere comprar algo. Le dicen, mira, hay, pero dentro o fuera de la muralla, no, como una referencia. Ahí fuera de la muralla de una plaza había 4 personas que tururaban, o sea, era un curo de voces, como tenía Reiconis en un principio. Y tocaron la alborada de Beira, pero más rítmico. Fíjese cómo sonaba. ¿Vio? Excelente. A ver, vamos a hacer una cosa. Decirle a María del Carmen si se anima a integrar el coro. Por favor, sí, no hay más gente que venga. Ella es compañera de María del Carmen Pais. Ellos integraban el coro del Centro Gallego, que ahora desde hace unos meses, desde este año, y por toda la situación que vivió el Centro Gallego, se han integrado al centro de La Lina, Golada y Silleda. Así que con el mismo director, los mismos coreutas y coreutas que incorporó la casa que los acoge ahora, comparten el coro. Así que a ver si tenemos una coreuta, bueno, digamos, ahí sí. Amateur porque no cobra, pero profesional porque... ¿Qué van a cantar, la versión original o la última? La que usted quiera, maestro. Nosotros somos artistas que no vamos a poder... Pero la saben la letra. Adaptar. Sí, ¿cómo no vamos a saber la letra? Sí. No, la original no, la de ahora. Está bien, entonces la de ahora. Yo hasta sé la de Arriancheira do Celta. Sabes que el celta tiene una Arriancheira que le modificaron alguna palabra también para que sea Arriancheira do Celta. Yo una vez en Radio Cultura que estaba usted, sí. Usted me pidió que tocara, pues no sé cómo será la conversación, la Arriancheira en Compa de Chamamé, que yo la había tocado en la Asociación Mundial de Inmigrantes, ¿se acuerda? Después cuando llegué a casa me dijeron que increíble la Arriancheira en Compa de Chamamé. ¿Quiere que lo interprete más o menos cómo suena? Dale, bien. Viene... Una Arriancheira en Chamamé, esto no sé. Sí, bachata, Bueno. de cualquier forma, pues. Nos llamó Salomé Fraga, saludos para Ramón, hija de Gallego de Betanzos. Él estuvo en otra emisora, ella estuvo en otra emisora con Ramón. Contigo, sí, por entregaste un supuesto, libro. me acuerdo de Salomé, cómo no me voy a acordar. Qué lindo recuperar estos llamados de gente que hacía tiempo que no tenía vínculo, que no teníamos contacto, por lo menos telefónicamente. Bueno, Mari, te hemos convocado porque vamos a cantar acá, vamos a estrenar un trío. Sebastián, mirá si salimos haciendo un trío vocal con con la música de Ramón, Sí, vos pasamos la representante. ¿Qué dice? A ver, en la primera pasada hacemos a Barca que alevaba, ¿no?
y en la segunda cuando vai por la Ribeira, o al revés la hacen, porque hay gente que la primera a Barquiña que eleva. Bueno. Sí, yo hago la introducción. Lo hacemos en cuerdas, como era Y si originalmente. querés acompañar con la voz también, ¿eh? No, gracias. Sí, Ramón. Yo hago la introducción y después le cabeceo ahí. No para sacar a bailar a nadie, sino para decirle. A Virgen de Guadalupe cuando va para Riancho. Virgen de Guadalupe cuando va para Riancho. A Barquiña que adentro era de pau de Arancho. A Barquiña que adentro era de pau de Arancho. Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen eva. Riancheira, que te vas a marear. Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen eva. No te embarques Riancheira, que te vas a marear. La Virgen del Riancho, cuando va para Riancho. La Virgen de Guadalupe, cuando va para Riancho. De Carpiña por la area aparece una riancheira. De Carpiña por la area aparece una riancheira. Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen eva. No te embarques Riancheira, que te vas a marear. Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen eva. No te embarques Riancheira, que te vas a marear. Estamos para salir al barrio. Dedicada a Bueno, Clarita. yo me fui con una riancheira por ahí que no venía al caso, pero bueno, para tu prima Clarita, Para mi prima Clarita, que que seguramente dice. lo disfrutó mucho. Daniela de Ciudadela, que le digan a Sebastián que se anime a cantar. Ajá, ajá, mira vos cómo van apareciendo las cosas. ¿Qué cantás, Sebastián? No me digas que no, No, decime, es que no canto. no te vamos a obligar a cantar, faltaría más. Pero decime qué cantás, porque si esta chica, primero, si se Sí. puede decir, ¿quién es Daniela? No conozco. No, tu hijo es un mentiroso. No lo debe, Daniela no lo debe conocer porque si le pide que cante. No me de conoce Ciudadela, mucho. dice, Seguramente. que le digan a Sebastián que se anime a cantar. No, querrá escucharlo, pero Claro. si lo escucha, ¿No después cantás no le va a nada? cantar. No. No, porque yo digo, por ahí Que me cantás. mande, contesto por rock o- mensaje privado después. no es lo tuyo, no es lo Pero tuyo. Bueno, algo místico de la canción esta, el año pasado cuando, qué sé yo, el que conoce más o menos que tuvo la suerte de ir, uno no escucha temas clásicos en España cuando vas, no estás escuchando paso Hay muchos continuo, centroamericanos. Claro, Bachata, no merengue. no se escucha. La cuestión que cuando yo llego allá me encuentro con dos grandes amigos que había hecho por internet, en un comedor de Lalle, de un restaurante de Mar de Lalle, sí. Y había justo sí, de aclaremos que casualidad- Lalle es casi pegadito a Ponte a Ponte Ceso. Ceso, exacto. Comparten. Y justo, pero de esas casualidades, por eso digo que es mística, no sé qué será, había un coro que se estaban yendo, estaban de paso por ahí, y estábamos comiendo, la primera canción que tocan es La Rancheira. Y yo no me podía creer. Bueno, y vos decís, ¿cómo puede ser que esas cosas, esos cruces que hay a veces con el destino, Sí, ¿no? sí, Que sí. tanto escuchándolo en tantos lados, en tantos encuentros familiares, y que uno lo vaya a escuchar ahí. Después no lo escuché nunca más, por eso. Y estuve casi 20 días en... A mí me tocó ver unas palilleras que en Camariñas, y justo pasaban un bafle ahí, Cantiga Camariña. Realmente se me puso pega así. Sí. ¿Y te sale a vos la cantidad de camariña un poquito? ¿Cómo lo quieren? ¿Flauta con cencerro? No, como usted mande, maestro.
Antigua Camarines. Yo me acuerdo porque era un tipo con un hombre con una flauta. Hermosa canción esa. Bueno, ya nos quedan 3 minutos de programa. Yo quiero, a ver, la prima Clara dijo que salió preciosa, que canten otra. A ver, estimada Clara, no tengo el gusto de conocerla, pero si usted dice que salió preciosa, el público tiene la razón. El público siempre tiene la razón. ¿Sí? No, digo. Es muy generosa, Clara, es muy generosa. Y yo espero que esto se pueda repetir. Yo me quedo con ganas de más. Vos estabas preocupado, Ramón. A ver, hay gente muy jodida en la vida. En la vida hay de todo. Hay gente muy jodida. Pero hay gente que es extremadamente buena. Este muchacho... Ramón es extremadamente buena. Es las cosas como son. Debes tener tus defectos como todo, pero es extremadamente buena gente. Me consta por muchas cosas, inclusive que no tienen nada que ver con nuestro ámbito. Me consta que es muy buena gente. Entonces, cuando él vio que yo promocionaba la audición de hoy como un homenaje a los hermanos Moreira, me dijo: Ramón, yo no sé tantos temas de los Moreira. Dice, mejor que dejemos mi visita para otro día, porque habría que hacer toda música de los hermanos Moreira y yo no tengo tantos temas. Digo, vos quedate tranquilo, porque todo esto surge porque él venía a tocar. Después él se comunica con Sebastián y ahí surge lo de hacer. No, y aparte las citaciones por Facebook yo tuve. A mí me supo a poco, Moreira, esto me supo a poco, a muy poco, así que vamos a tener que, en algún momento, vamos a dejar que los oyentes descansen una temporadita, pero después vamos a volver y la vamos a invitar a Clara también. Por supuesto. Y si hay Hoy algo... estaba invitada. Estaba invitada. Clarita, ¿y entonces? Pero arrugó, Clarita. Bueno, para la próxima, Clarita, y si hay alguien más de la familia que quiera venir, venimos todos. Vos y yo no somos Moreira, pero ya estamos acá. A ver, me hace ver María del Carmen un mensaje. María del Carmen Paises. Sí. María Carmen, comparto desde casa y mi apellido materno es Moreira de Lache y disfrutamos de los Moreira en Casa de Galicia, Vico. Bueno, Mari, no sé si estuviste escuchando antes, pero Sebastián hizo mención a que estuvo en Casa de Galicia contigo y le hiciste ver la vitrina donde está el acordeón de uno de los Moreira. De Pedro. Bueno, yo para la próxima va a quedar más acordeón de Ramón, pero yo me quiero despedir de este modesto homenaje a los hermanos Moreira, justamente con un tema que es Recordando a Galicia. Qué mejor que recordar a los Moreira y ellos recordando a Galicia. Gracias, Sebastián, gracias, Marta, gracias, Ramón, y esto recién empieza, tendrá continuidad. Chau, muchas gracias. Buena semana para todas, gracias, Marcelo Núñez, por tu trabajo. Gracias.